acompáñame a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias nuevamente por el tiempo precioso que nos has permitido pasar en esta iglesia local. Desde que llegamos temprano en la mañana, Señor, allá como a las 9 de la mañana, 9:30, lo que ha acontecido, Señor, el derramamiento de tu Espíritu, la presencia de tu Espíritu, Señor, en las reuniones que hemos tenido, Señor, en las clases que hemos tenido, Señor, y la forma en que tú has demostrado que continúas siendo quien tú eres, fiel, digno de confianza, suficiente, Padre Santo. Gracias por crear este mismo sentir en el corazón de los miembros de esta iglesia local, Señor, y gracias por dejarnos ver tu magnitud, tu grandeza, lo inmenso que eres, Señor. Gracias porque eso nos provoca a ser humildes, Señor, y ver, Señor, que si hay algo bueno en la vida de nosotros es resultado de lo que tú has hecho, Señor. Nos permite ver, Señor, con amor y con ternura y con compasión a nuestros amados hermanos, Señor, y el mundo pecador a nuestro alrededor, Señor. Ahora tú sabes el asunto que nos preocupa en esta tarde. Tú sabes cómo llegamos hasta aquí. Tú sabes las conversaciones que pastoralmente hemos tenido y sabes cuánto deseamos, Señor, que tu verdad sea el pegamento que nos una, Señor, que nos permite darte la gloria que tú te mereces, Señor. Así que gracias. Gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros. Gracias por habernos regalado tu palabra. Gracias por todos los atributos que hay en tu persona. Gracias por habernos traído hasta aquí en el día de hoy. Hay personas que son parte de esta iglesia local. Hay personas que nunca antes habían venido. Hay otros que hacía tiempo que no veíamos. Tú todo lo conoces, Señor. Trabaja en el corazón nuestro, desde el más anciano hasta el más joven. Llévanos a todos a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú tienes una verdad que es absoluta, que es lo que debe gobernar nuestras vidas, Señor. Ayúdame. Gracias por la multitud de pastores que has puesto en mi camino, a través de los cuales tú me has alimentado por tantos años, Señor, en especial durante lo que va de años, Señor. Así que gracias nuevamente, con humildad y agradecimiento pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Saque su bosquejo, por favor. Yo creo que en la pantalla, si no me equivoco, también va a estar la porción bíblica. Vamos a leerla de forma antifonal. No es necesario que se ponga de pie físicamente, es necesario que se ponga de pie espiritualmente, dentro de usted, que se ponga de pie, ¿verdad? Dentro de usted. Y que leamos de forma antifonal la porción bíblica, y como sabemos, eso consiste en que yo leo el primer versículo, usted lee el próximo, y así sucesivamente. Juan capítulo 18, versículos del 33 al 38, lo que acontece aquí es parte de 6 juicios en los cuales nuestro Redentor se ve envuelto en esa noche que es previo a su crucifixión. 3 juicios ejecutados por los romanos, 3 juicios ejecutados por los judíos. En esta porción bíblica hay una conversación sumamente interesante entre Poncio Pilato y el Rey de Reyes, Señor de Señores, ese que es único y que es digno de recibir la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo y continuamos y luego todos leemos el último al unísono. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Señor, bendiga su santa palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender y recibir con humildad y agradecimiento lo que Él tiene para nosotros en esta tarde. En la tarde de hoy comenzamos una serie de enseñanzas que hemos titulado Verdad, verdaderamente verdadera. Durante varias semanas el asunto de la verdad absoluta ha estado presente en nuestra conversación pastoral con el pastor Marcel, en momentos con el pastor Willy. Hemos estado considerando la verdad absoluta de distintos aspectos, distintas perspectivas, pero en especial hemos estado considerando la verdad absoluta como el elemento que va a facilitar la unidad de los miembros de nuestra iglesia. No hay ninguna otra cosa que pueda unirnos como lo puede hacer la verdad bíblica. Ministerios no pueden unirnos, actividades no pueden unirnos, solamente puede unirnos la verdad de Dios. La palabra de Dios, la verdad absoluta, es el elemento que facilitará no solamente la unidad de los miembros de nuestra iglesia, sino también es lo que va a facilitar la unidad de nuestras familias. Y voy un poquito más, con más seriedad, y Dios permite que todos estemos escuchando con humildad. Es el elemento, la verdad absoluta, que va a facilitar la unidad de nuestros matrimonios. Matrimonio unido es un matrimonio que se somete a la verdad. Que Dios ya ha manifestado. Así que la verdad absoluta de Dios es el pegamento que nos va a unir en una relación armoniosa, sea en iglesia, sea en matrimonio, sea en familia. Y esa relación armoniosa, sin lugar a dudas, cuando está sujeta a la verdad absoluta de Dios, va a resultar en la gloria de Dios. Soli Deo Gloria, miércoles en la noche, solo para la gloria de Dios. Casado para la gloria de Dios. Negociante para la gloria de Dios. Trabajador para la gloria de Dios. A manera de introducción quiero hacer una proposición que está al final del bosquejo. De paso, solamente vamos a cubrir la mitad probablemente de la enseñanza en esta tarde. El domingo próximo concluimos con el resto de la misma. Pero hay una proposición al final del el bosquejo suyo, no tiene que buscarlo, simplemente le adelanto que es con esto que vamos a concluir y con esto comenzamos, con esta proposición. Me parece a mí que nuestro mayor problema como individuos, como parte de una familia, como miembros de una iglesia, miembros de una cultura, una sociedad, me parece que nuestro mayor problema está en el rechazo y la negación de la verdad absoluta en todos los asuntos de nuestro diario vivir. El rechazo y la negación de la verdad en asuntos familiares y asuntos matrimoniales. Ese es nuestro problema. Someto a su consideración. Muchos de nuestros problemas se van a disipar instantáneamente si ambas partes o las partes que están envueltas aceptan la verdad absoluta de Dios y se acabó la cosa. Rechazo y la negación de la verdad en cuanto a los desafíos que la cultura secular nos presenta.
La cultura nos presenta toda clase de desafíos, toda clase de atractivos, toda clase de tentaciones, y es nuevamente el rechazo nuestro y la negación nuestra a la verdad absoluta que Dios nos ha dado lo que provoca la cantidad de problemas que nosotros enfrentamos. Asuntos familiares, matrimoniales, los desafíos de la cultura secular que nos presenta, esa negación y rechazo de la verdad también es altamente conflictiva con el llamado de Dios para nosotros a vivir una vida piadosa, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Si no hay una aceptación de la verdad como la verdad absoluta, difícilmente podemos nosotros vivir una vida piadosa. Ustedes o yo, cualquier ser humano, cualquier cristiano. También rechazo y negación de la verdad causa problemas cuando se trata de atender la urgente necesidad que todos tenemos de reorganizar nuestras prioridades. ¿Cuántos necesitan reorganizar prioridades? Right? ¿Sí o no? Sabemos que tenemos que reorganizar estas prioridades. Someto a su consideración, le propongo que el asunto de negar, rechazar la verdad absoluta está detrás de la incapacidad suya y mía para poder hacer eso. Mientras tanto, el barco de nuestra vida, el barco de nuestra familia, el barco de nuestro matrimonio se sigue hundiendo. Y sobre todo el rechazo y la negación de la verdad es nuestro mayor problema cuando se trata de decidir qué es lo que vamos a hacer con Jesucristo. Hay una verdad clara, hay una verdad específica. No es la verdad de fulano o de sutano, del pastor aquel, del apóstol aquel, de la profetisa aquella. No, hay una verdad clara. Y la negación de esa verdad, el rechazo de esa verdad, es lo que va a decidir qué es lo que voy a hacer con Jesucristo, quién Jesucristo va a ser para mí. Por otro lado, usted y yo vivimos en una generación que niega la existencia de la verdad absoluta. Alguien dijo que el único absoluto que parece haber en nuestra cultura es que no hay absolutos de ninguna clase. Y la única verdad que existe es que no existe la verdad. Eso es lo que escuchamos consistentemente. Es normal para usted y para mí escuchar en distintas circunstancias, sobre todo cuando llegan estas visitas que nosotros tenemos, que nos llegan familiares, que nos llegan así de momentos, 5 o 6, para quedarse en la casa, para visitarnos de otros países, de otros estados o lo que sea, y que tenemos estas reuniones familiares y que ellos saben que nosotros somos cristianitos. Y en ese tipo de reuniones es normal escuchar personas decir: tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Tú tienes tu versión de la verdad y yo tengo mi versión de la verdad. Cuando yo era joven, hace muchos años atrás, adolescente, me encantaba la música, me encantaba cantar, me encantaba una compositora puertorriqueña. Nunca la vi, nunca vi una foto de ella, hasta luego de José el Viejo, finalmente, oh, esa es esa señora. Wow, tremendo. Pero me encantaban mucho las canciones de ella, particularmente una canción que ella tituló Mi Versión. La compositora se llamaba Silvia Resach. La primera estrofa de esa canción, que era como un poema, porque la señora primero era poetisa y después compositora. La primera estrofa de la canción decía: tantos que dicen tener un pasado y tantos que dicen que el amor han logrado, pero al definir el amor es difícil la ecuación. Todos tenemos que dar nuestra propia versión. En otras palabras, que todo el mundo tiene su propia versión de lo que es amor.
He ahí una de las razones por las que en esta iglesia local insistimos cuando hablamos de amor siempre le añadimos bíblicamente definido. Porque todo el mundo tiene su propia versión de lo que es amor. Aquí en los Estados Unidos, los últimos 40 años, posiblemente la mujer que más influencia ha tenido en la cultura donde nosotros vivimos es una mujer que se llama Oprah Winfrey. Y esa señora tiene la costumbre, cuando introduce a las personas que ella entrevista, su primera pregunta, simplemente lo primero que le dice es lo siguiente: tell us your truth. En otras palabras, dinos tu versión de la verdad. En las notas suyas escribí algo ahí para que comencemos con esto. Vivimos en una generación que tolera cualquier cosa. Esta es una generación tolerante, ¿sí o no? Se tolera cualquier cosa, se tolera cualquier persona, no importa cómo sea la persona, no importa cómo actúe, no importa cómo se comporte, no importa los reclamos que haga, no importa nada. Soportamos cualquier persona, excepto a la persona que reclama conocer la verdad absoluta. Para ese no hay tolerancia. ¿Cuántos estamos en la misma página? All right. Vuelvo a someter a su consideración que una de las razones principales por las cuales estamos hablando de esto es porque estamos convencidos pastoralmente y como individuos, como cristianos, como personas que han metido la pata en sus relaciones, en su familia, en su matrimonio, personas que han tropezado, estamos convencidos que nuestro mayor problema está en el rechazo de la verdad absoluta, en la negación. Como pastor estamos hasta aquí de escuchar personas decir: oh, sí, pastor, lo que usted tiene es razón, sí, eso es verdad, pero la palabra de Dios dice eso, pero y quizás usted lleva años diciendo pero, y el propósito de la enseñanza es que usted y yo lleguemos al punto de decir: no más pero. Si esa es la verdad de Dios, pues es la verdad de Dios. Y que salga el tiro por donde salga. ¿Será que Dios es digno de confianza? Ahora bien, el rechazo descarado que vemos hoy a la verdad absoluta, un rechazo descarado, abierto, no es nada nuevo. Está desde el comienzo, está la historia de la humanidad, y él mismo estuvo presente en la vida y el ministerio del Rey de Reyes, Señor de Señores, en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su ministerio. Ejemplo de eso lo vimos hace un momento cuando leímos la porción bíblica, noche previa a la crucifixión, durante uno de estos 6 juicios que Cristo tiene que enfrentar, uno de ellos frente a Poncio Pilato. Y lo que leímos es, en esencia, parte de esa conversación que Cristo tiene con Pilato. En el versículo 38, luego de que Jesucristo afirma que todo aquel que es de la verdad oye mi voz, versículo 37 mejor dicho, Pilato revela su rechazo y su negación a la verdad cuando con incredulidad y con burla, con escarnio, en una forma sarcástica, la respuesta de Pilato a la afirmación de Cristo de que todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La respuesta de Pilato es la pregunta clásica: ¿qué es la verdad? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? ¿De qué tú estás hablando?
Sin lugar a dudas, la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, no fue hecha por una persona que estaba buscando conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Dime la verdad, yo quiero saber la verdad. La pregunta fue hecha con la intención de denigrar la idea, escucha que es importante, de que alguien, y mucho menos Cristo, pudiera reclamar, conocer y hablar la verdad. Eso es lo que mueve la pregunta. Así que sin lugar a dudas, Pilatos rechaza la idea de una verdad absoluta. Creo que es prudente hablar un poco acerca del contexto de esta declaración y luego entramos a las distintas cosas que son parte de esta enseñanza. Mire nuevamente la porción bíblica en el capítulo 18 de Juan, versículo 33 al 38. El versículo 33, el primero, comienza diciendo: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, dejando los líderes religiosos judíos fuera en el patio, quienes eran los que estaban acusando a Jesucristo. Pilato vuelve a entrar en el pretorio, llama a Jesús, en otras palabras, emplaza a Jesús. No fue un llamado, ¡hey, ven acá!, sino, ven acá y vamos a hablar del asunto. Un emplazamiento. Esa es la palabra que se utiliza en el idioma griego, por eso es que lo utilizo. Pilato emplaza a Jesucristo y le dice, pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué le pregunta eso? Porque ese era el reclamo malvado que los judíos estaban haciendo, tratando de proyectar a Jesucristo como uno que estaba promoviendo una insurrección, como uno que estaba provocando o tratando de conseguir el derrocamiento del gobierno romano en esa área de Palestina para luego declararse rey. Pilatos le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? En otras palabras, ¿te declaras culpable o inocente? Jesús le responde, versículo 34, con otra pregunta. ¿Dices esto por ti mismo? ¿Eres tú en realidad el que quiere saber eso? ¿O te lo han dicho otros de mí? Un autor que nosotros respetamos muchísimo dice sobre el particular: si la iniciativa era de Pilato, entonces estaría preguntando si Jesús era un rey en un sentido político. Si fue Pilato, si salió de Pilato, cuando tú eres el rey, estás preguntándole, ¿tú eres un rey en un sentido político? Y si la pregunta fue de Pilato y es en ese sentido político, la respuesta inevitablemente iba a ser no. Versículo 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Nada, hay que ver un poquito acerca de la relación entre los romanos y los judíos, y sin lugar a dudas, la declaración de Pilato en este momento demuestra su menosprecio por los judíos y además deja ver la frustración que él tenía con la dichosa política étnica que había entre esa gente. Él estaba hasta aquí con esta gente. Déjeme quieto. ¿Soy yo acaso judío? Y luego dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Así que la acusación contra Jesús y los cargos que le imputaban no provenían de las instituciones romanas, sino provenían de los líderes religiosos judíos. Y ante eso está la pregunta, ¿qué es lo que tú has hecho para merecerte toda esa envidia, para merecerte toda esa hostilidad que esta gente tiene contra ti? Eso es lo que está detrás de la pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Y qué fue lo que tú hiciste, muchachos? Porque esta gente, they really hate you. Versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. En otras palabras,
Yo no soy un líder político tratando de derrocar un gobierno, en este caso el gobierno romano. Mi reino no es de este mundo. El origen de mi reino no es de este sistema mundial. Mi autoridad no tiene que ver nada con lo humano. Mi autoridad no tiene origen humano. Y dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, si mi reino fuera de este mundo, eso sería lo que iba a suceder. Ningún rey humano se hubiese dejado capturar en la forma tan simple y sencilla, sin hacer oposición de ninguna clase, que Jesucristo lo hizo. Podemos decir que el reino mesiánico no se origina, el mesiánico de Cristo, no se origina con esfuerzo humano, sino a través de la conquista del Cristo que le cantamos hace un momento sobre el pecado en la vida, escuche por favor, de los que le pertenecen o los que pertenecen a su de Cristo, a su reino espiritual. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Pilato quería clarificar el asunto, porque en la forma en que Cristo le contesta, la respuesta que Cristo le da, obviamente le pasaron por encima de la cabeza a Pilato, porque lo que Cristo está hablando es en términos espirituales. Amén. Y la reacción, la respuesta de Pilato en el versículo 38, obviamente nos dice que él no es parte del pueblo de Dios. Pilato está buscando la forma de clarificar el asunto y le dice, luego, ¿eres tú rey? Y Cristo le dice, tú dices que yo soy el rey. Así que la respuesta de Cristo, tú dices que yo soy rey, fue clara y solamente podía ser interpretada de una forma. ¿Qué es esta? Pilato, tú estás absolutamente en lo correcto cuando tú dices que yo soy rey. Y luego dice, yo, Cristo, aquí es donde está el alimento para nosotros en esta tarde. Yo, Cristo, he nacido en forma humana, right, para esto. Y para esto, mejor dicho, he venido al mundo. Right? ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Otra vez. Yo para esto he nacido en forma humana. Y para esto he venido al mundo. Ahí no está hablando, está destacando el hecho de que Él vino a este mundo desde una esfera, desde una dimensión distinta. En otras palabras, yo he venido desde el cielo. Y de paso, ambas cosas hacen referencia a la preexistencia y a la encarnación de Cristo como el Hijo de Dios. Y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio, para ser witness, para testificar de la verdad. Podemos decir, para proclamar el evangelio del reino, para proclamar la verdad de Dios acerca del hombre, la verdad de Dios acerca del pecado, la verdad de Dios acerca del juicio, la santidad, acerca de Dios del amor. Silvia Resach, acerca de Dios, la verdad de Dios acerca de la vida eterna. En específico, la verdad de Dios en cuanto a todo lo pertinente a la vida humana y a la piedad, que es vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo he venido a dar testimonio, yo nací humanamente, yo descendí desde una dimensión distinta a la que ustedes están acostumbrados, con este propósito. Y luego dice, y todo aquel, se refiere a un grupo particular de personas, y todo aquel que es de la verdad, le anticipo porque con esto que vamos a concluir, todo aquel que es de la verdad es todo aquel que ha tenido un nacimiento espiritual, que ha nacido espiritualmente de la verdad.
Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, que soy la verdad. Todos aquellos que han sido liberados de la esclavitud del pecado han sido liberados por medio de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Audiblemente. Lea su Biblia en voz alta. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Todo aquel que es de la verdad. Esa es la causa. El que oye la voz, ese es el efecto, escuchar la voz de Dios. Pero el que escucha la voz de Dios es porque es de la verdad, porque ha nacido de la verdad. Oyen mi voz. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ellas me siguen. Entonces, ante toda esa realidad, esta es la respuesta de Pilato. ¿Qué es la verdad? I'm just trying to comunicártelo con el efecto dramático de toda la. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es verdad? ¿De qué tú hablas? Así que Pilato rechaza la posibilidad de una verdad absoluta y universal. Su respuesta retórica, llena de cinismo, de sarcasmo. Su respuesta prueba que él no era uno de los que el Padre había entregado al Hijo. Termina diciendo, dice, y salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito. En otras palabras, Jesús no era culpable de pecado o delito alguno. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que la pregunta, ¿qué es la verdad? Esa pregunta ha estado retumbando a través de la historia. En el día de hoy se escucha más y más alto, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y muchos de ustedes tienen hijos e hijas y nietos, que ese es el dilema, que ese es el problema, que ese es el issue, que ese es el taque-taque que tienen que enfrentarse constantemente, porque en sus lugares de estudio, en sus escuelas, sean escuelas públicas o privadas, lo que hay es un desafío constante hacia la verdad. Y muchos de los problemas que ustedes se enfrentan están íntimamente relacionados con el hecho de la verdad. Y para algunos de nosotros es fácil identificar eso en esas circunstancias. Pero lo que yo someto a su consideración es que el rechazo y la negación de la verdad no solamente está dentro de los planteles de las escuelas donde nuestros hijos estudian, sino que está metido dentro de nosotros. Y que mucho de lo que complica nuestra vida, muchas de las fricciones que tenemos nosotros en nuestras relaciones, emanan de ahí, de nuestro rechazo, de nuestra indiferencia, de nuestra negación de lo que Dios ha establecido como verdad. Esta es la verdad en cuanto a qué es un hombre. Esto es la verdad en cuanto a qué es una mujer. Esta es la verdad en cuanto a qué es ser un esposo. Amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Esa es la verdad de un esposo. Esta es la verdad en cuanto a qué es ser una esposa. Todas las cosas que ahí está el issue. ¿Cuántos me entienden, por favor? Ahí. ¿Cuántos están a punto de pararse e irse para su casa? No, don't say that. Don't go there. Gloria a Dios. La actitud de Pilato, ¿qué es la verdad? Someto a su consideración. Está, como dicen en mi país, vivita y coleando.
Está más viva que nunca antes. La incredulidad, porque detrás de la pregunta, ¿qué es la verdad?, emana de la incredulidad. Y esa incredulidad de qué es la verdad, como dije hace un momento, reina, está parada bien chévere en todas las esferas del gobierno. Sea en Rusia como sea en los Estados Unidos. Sea en el Partido Demócrata como sea en el Partido Republicano. Right? Esa incredulidad encerrada en la pregunta ¿qué es la verdad? Está presente en las escuelas, está presente en todos los medios de comunicación, pero también está presente en muchos púlpitos, en muchos seminarios, pseudo seminarios. Pseudo quiere decir que dicen que son, pero que no son. De paso, los elementos presentes en la conversación entre Cristo y Pilato representan una muestra de la batalla que ruge en el día de hoy en cuanto a la existencia de la verdad absoluta de Dios. Sus notas, por favor. El rechazo enfático de Pilato de la verdad. Versículo 28, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿De qué estás hablando? Como dije hace un momento, sin lugar a dudas, en esa pregunta Pilato está expresando su rechazo a la existencia de una verdad absoluta, suprema o universal. Los que hemos tenido el gran privilegio de estar envueltos en una iglesia y ser alimentados espiritualmente por buenos maestros, sea en la escuela bíblica, sea en programas de discipulado, en predicaciones, sabemos que ese rechazo, esa indiferencia hacia la verdad absoluta es un gran pecado. Y sabemos también que está presente desde el comienzo de la creación. Lo escuchamos de labios de Satanás cuando lanza su primera tentación para Adán y Eva. En esencia lo que está diciendo es negarán y rechazarán la verdad. Esa es la tentación. Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, cuestionando la verdad. No comáis de ningún árbol del huerto. En otras palabras, el rechazo de la verdad, es lo que quiero enfatizar en este momento, es lo que comienza el pecado. Y ese rechazo continúa, vuelvo nuevamente a repetir, rampante en el día de hoy. Escriba esto en sus notas, por favor. El repudio de la verdad es la madre del pecado. El repudio, el rechazo, la negación de la verdad es la madre del pecado. Y es la razón de ser de la incredulidad. No hay incredulidad sin rechazo de la verdad. ¿Me entendió? Es el rechazo de la realidad de que hay una verdad. Incredulidad es el rechazo de la verdad, de la realidad que hay una verdad. Es precisamente con esa verdad en mente que Pablo escribe lo que escribe en Romanos capítulo 1, por favor. Esto es lo que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Subrayo lo próximo, que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Y someto a su consideración que cada vez que la verdad es reprimida a través de la historia y en el diario vivir, en una cultura, en un gobierno, pero en un hogar también, en una relación matrimonial también, en una interacción entre padre e hijo también. Cada vez que la verdad es reprimida, esa acción siempre conduce a que creamos una mentira. Si reprimimos la verdad, vamos a terminar creyendo una mentira.
Si reprimimos la verdad, siempre vamos a terminar creyendo una mentira. Yo espero que estemos viendo. Son muchos los errores que hemos cometido en nuestra vida. Y más que estar hablando como un pastor, estoy hablando como la voz de la experiencia. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de mí. Y porque Dios haya tenido misericordia de mí, no quiere decir que yo voy a continuar haciendo lo mismo. Y porque Dios haya tenido misericordia del pastor Edwin, no quiere decir que tú, que eres joven, que tienes 20, 25, 30 años, puedas continuar haciendo lo mismo. Porque si el pastor, Dios tuvo misericordia del pastor Edwin, pues va a tener misericordia de mí. Dios es misericordioso. Pero nosotros no, bajo ninguna circunstancia, ni en palabras, ni en pensamientos, debemos tratar livianamente ni la gracia de Dios, ni la misericordia de Dios, ni el amor de Dios. Lo que necesitamos es ser buenos oidores. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, le compararé con un hombre sabio. Y cuando vinieron los vientos, y cuando vinieron las inundaciones, y cuando vinieron los cambios horribles en la vida de esa familia, de esa persona, y azotaron esa casa, esa vida, se mantuvo firme. Porque fue construida sobre la roca. Y sabemos que Cristo es la roca, pero la roca, está bien claro que en ese contexto ahí es simplemente una obediencia consistente a la verdad de Dios. Romanos 1:25 es un ejemplo de lo que acabo de decir, que cada vez que la verdad es reprimida, esa acción siempre conduce a que creamos la mentira. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la que... No tengo que añadirle nada, no tengo que hacer ninguna exposición ni aclarar absolutamente nada. Eso es lo que dice. ¿Qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios a cambio de una mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que nuevamente el rechazo, repudio y negación conduce al colapso de nuestra vida como individuos. Cuando rechazamos, repudiamos, negamos la verdad. Sí, pastor, yo entiendo. Sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero eso conduce al colapso de nuestra vida como individuos. También conduce al colapso de nuestros matrimonios, de nuestra relación, de nuestra familia. Conduce al colapso de la democracia, como la hemos conocido hasta ahora. Conduce al colapso de una sociedad. Conduce al colapso de las instituciones. Muy importante. Cuando rechazamos, repudiamos, negamos la verdad, eso conduce al colapso de nuestras relaciones. Y entre esas relaciones que colapsan, hay relaciones que no son tan importantes, pero hay otras que sí lo son. Y es serio cuando colapsa nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hermanos en Cristo, debido a nuestro rechazo y nuestra negación de la verdad que Dios nos ha dado.
Resultado de toda esta negación, de todo este rechazo, de todo este repudio de la verdad, es que vivimos en un mundo donde cosas como el aborto, cosas como la homosexualidad, cosas como la pornografía, cosas más como la identidad transgénero, LGBTQ y otras cosas más. Y toda clase de conducta obscena es aprobada y practicada. Ese es el resultado del rechazo de la verdad, de la negación de la verdad. Escriba esto en sus notas, por favor. El pecado imperdonable de esta generación consiste del pecado imperdonable en la afirmación de valores morales y absolutos. Te atrévase a afirmar eso, eso es imperdonable. Lo abominable, lo que es abominable, una abominación, algo indeseable si usted quiere, en el día de hoy es el asegurar que la Biblia es el estándar autoritativo de la verdad y que todo lo que es contrario a la verdad de Dios es mentira. Esa es la abominación en el día que estamos viviendo. Ese rechazo a la verdad que vemos ejemplificada en la conversación entre Pilatos y Cristo, en la pregunta, ¿qué es la verdad? Ese abandono del estándar de la verdad absoluta, lo que ha producido es mucho del síndrome de Sylvia Rexach. Si ya se lo olvidó, lo estoy diciendo, múltiples reclamos de versiones distintas de la verdad. ¿Me explico? La persona que es pragmática, la persona que cree en pragmaticismo, ¿verdad? ¿Okay? En cuanto a la verdad, dice, la verdad es todo lo que trabaje y funcione. Todo lo que trabaje y funcione es la verdad. Queremos que la iglesia crezca y como yo soy pragmático, vamos a hacer lo que sea. Vamos a traer que haya que traer, vamos a brincar lo que haya que brincar, vamos a hacer lo que sea, vamos a vender lo que haya que vender, vamos a envolvernos en los negocios que haya que envolverse, vamos a enseñar toda clase de filosofía y teología de prosperidad y manipular a la gente para que den dinero y para que siembren semillas, toda esa cuestión. Porque cuando se hace eso, funciona, las iglesias crecen, right? Y viene mucha gente. Para el pragmático, todo lo que trabaje y que funcione, esa es la verdad. Para la persona que cree en lo que se conoce como pluralismo, la mente de esta persona, cada cual tiene un pedazo de la verdad. Y tengan cuidado, porque muchos de nosotros probablemente eso es lo que pensamos. Y en el día de hoy lo que está escuchando te está chocando. Porque en determinado momento probablemente eso es lo que tú has dicho. Problema porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay personas que dicen cada situación determina qué es la verdad. Esa es su propia versión, lo que las circunstancias determinen. Hay otros que dicen nadie puede conocer la verdad. Esa es la versión de ellos de la verdad. El hedonista, la persona que anda en busca de placer, dice lo que te haga sentir bien a ti, esa es la verdad. El positivista, name it and claim it,
de las iglesias de prosperidad y del enlace y del TBN y de todas esas cuestiones, Joel Austin y su familia. Lo que usted confiese con sus labios, esa es la verdad. That's what they said. Así que vivimos en una generación que rechaza el reclamo de la verdad absoluta como el estándar que aplica a todos. Esa es la realidad tuya y mía. Con eso es que tienes que estar bregando tus hijos. Por eso es que tus hijos vienen a tu casa y chocan contigo, porque todavía tú tienes vestigios de que hay una verdad absoluta, lo que Dios dice, y eso no es lo que están recibiendo. Y eso es lo que está entrando desde hace años a través del artefacto ese que tú decidiste en una decisión que no pensaste poner en sus manos desde que tenían 5, 6 o 7 años, a través del cual ha estado entrando toda esa información acerca de lo que supuestamente la verdad es. Y lleva años y años y años recibiendo y atesorando en storaging toda esa información. Y ahora cuando llega el momento de que es casi adulto o adolescente de 15 a 16, empieza a desafiar tu autoridad y la información, el criterio que está utilizando es el que tú le has permitido recibir, que se acumule en su mente a través del aparato ese que tú le regalaste. Sin haber tomado las precauciones que pudiste haber tomado. Pero como lo que te interesaba más era la tranquilidad y la comodidad que hacer lo que era correcto, no usaste tu tiempo en establecer esas precauciones y condiciones que debiste haber tomado. Porque uno de los problemas mayores que nosotros tenemos también es que el asunto con nosotros es que nosotros queremos hacer lo que sea menos complicado, lo que traiga menos fricción en la familia, lo que altere menos la paz. Mentira del diablo. Y ahora estamos pregando con este tremendo problema. Vivimos en una generación que rechaza el reclamo de la verdad absoluta como el estándar que aplica a todo. Por lo tanto, vivimos rodeados de la puya. ¿Sabe lo que es puya? La puya, la mofa, el sarcasmo de parte de enemigos, pero de parte de amigos también, y de parte de familiares, de parte de padres, de parte de hijos, de cónyuges que nos preguntan la pregunta de Pilato: ¿de qué verdad tú estás hablando? ¿Qué es la verdad? No existe tal cosa como la verdad. Tú tienes tu verdad y ellos tienen su verdad. Tú tienes tu porción de la verdad y ellos tienen su porción de la verdad. Y tú tienes que aceptar eso porque eso es así. Eso es otra gran mentira del diablo. Exactamente, eso fue lo que Jesucristo se enfrentó cuando se presentó delante de Poncio Pilato. Lo que ustedes estamos enfrentando. Así que en cierto sentido estamos en muy buena compañía. Eso fue lo que Cristo tuvo que enfrentar. Y es lo que nosotros tenemos que enfrentar si insistimos en lo que Cristo insistió. Segundo en sus notas, la afirmación de la verdad que hace Jesucristo. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey.
Y yo para esto he nacido, otra vez, para esto nací humanamente, entré en la humanidad. Para esto he venido de una dimensión, de una esfera distinta, de arriba, sabiduría de lo alto. Right? ¿Para qué has venido? Cristo vino a morir por los pecados de nosotros, claro, lo sabemos. Sustitutos, redimirnos, justificarnos, todo ese número de cosas. Pero aquí lo que está diciendo que en adición a eso, propósito primario por lo cual Jesucristo vino a este mundo es para dar testimonio de la verdad, para testificar, para decir, esta es la verdad. No, esta es la verdad, esta es la verdad. Y no solamente eso, sino todo aquel que es de la verdad, y como ya dije, y vamos a enfatizar la semana próxima más detalladamente, todo aquel que ha nacido de la verdad, oye mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Los cabritos no escuchan la voz, pero sus ovejas sí escuchan la voz. Todo aquel que es nacido de la verdad escucha la voz. La voz de Dios. Y vuelvo a repetir lo mismo porque a Hobbes que te quede en la mente. ¿Quieres escuchar la voz de Dios en alto? Métete en el cuarto tuyo y lee la voz, la Biblia audiblemente. Do it. Pero hazlo de esa forma. Yo quiero escucharte a Dios, yo quiero escucharte a hablarme. Yo era jovencito, tenía como unos 11 años, probablemente 11 o 12 años. Fui a un campamento en Puerto Rico, en un lugar que se llama un pueblo Utuado. En aquel entonces se llamaba el campamento Rincón de Borinquen, hoy tiene otro nombre que no voy a decir. Pero la cuestión es que esa noche, hermano John, estaba predicando un pastor americano que era de Chattanooga, estaba predicando a través de un intérprete. Right? Y lo que éramos adolescentes, like middle schoolers, probablemente sí. La cuestión es que yo no me acuerdo qué fue que predicó el Señor. Yo lo que sé es que lo que predicó a mí me llamó la atención. Y esa noche yo recuerdo que mientras todo el mundo estaba acostado, se había estado acostado en las casetas, esto es en las montañas de Puerto Rico, monte, puro monte. Yo me levanté y no hice ruido y me salí y me fui a caminar por el monte. Y en ese tiempo, una hora o algo así, mi conversación fue con Dios, que yo quiero conocerte, yo quiero que tú me hables, yo quiero escucharte. Háblame, dime quién tú eres, cómo tú eres, explícame todo esto. 11 o 12 años. Y pues ya saben, me tuve que regresar porque no escuché nada. ¿Ay? Antes de casarme con mi esposa Rosa en el hogar Crea de Mayagüez, ahí una noche estaba haciendo guardia y alguien trajo un libro que se llamaba Entre el puñal y la cruz, de Nicky Cruz. Y ahí narraba toda clase de experiencias místicas y esotéricas y encuentros que él había tenido con Dios y que había escuchado la voz de Dios y que toda esa cuestión. Right? El próximo día yo me salí de la área donde supuestamente debíamos estar y me metí en un monte también por allá, y me arrastré por el piso, me estuve arrastrando por el piso, por el fango, como 4 o 5 horas, pidiéndole a Dios que se me apareciera y que me hablara. Y obviamente, tuve que regresar todo sucio para el lugar porque no me habló, porque no funciona de esa forma. Right? Ahora lo escucho todos los días. ¿Cuántos alaban a Dios? Right? Escucho la voz de Dios, levantándome, animándome, diciendo, eso no se hace. Eso pasó con David, pero también está pasando contigo. Right? Jesús no solamente afirma que hay una verdad, nuestro Señor va más allá al mantener la existencia de la verdad. Hay una verdad, pero también dijo, está la verdad. There's truth, but there's the truth. Right? Una de las razones por las cuales vine a este mundo fue para afirmar y enseñar la verdad, Cristo hablando. Así que en su declaración, Cristo reclama tener monopolio absoluto sobre la verdad.
Aún más, Cristo en determinado momento afirma que Él mismo es la verdad. Pablo en Efesios también reafirma el reclamo de Cristo. En Efesios capítulo 4, 21, está en sus notas, dice: si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados por el Espíritu Santo conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad está en Jesús. Ahora, ¿cómo podemos definir esta palabra de verdad? Yo no soy un teólogo, yo no soy muy inteligente que digamos. Qué bueno es Dios, qué hermoso es Dios. Hubo un momento que yo pensaba que yo era el regalo de Dios a la humanidad. De verdad, de verdad. Tenía un ego que no cabía, mi hermano, no cabía, ay Padre, en el estado de la Florida. Cómo Dios ha ido poco a poco machacando, 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 machacando. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Ahí es donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Yo leo muchas cosas, yo oigo muchas cosas. Y me entran y me pierce my heart. Y, qué tremendo. Cuando llegue a la iglesia voy a compartir y cuando trato de compartir no puedo. Está muy por encima de mi capacidad de poder articular eso, ¿verdad? Es una de las razones por las cuales muchas de las cosas que comparto con ustedes las escribo. Además de que a los 70 años, pues las cosas como que uno no se acuerda tanto como se acordaba anteriormente. ¿Cómo podemos definir la palabra verdad? La palabra verdad en griego es aletheia. Nos habla en otras cosas de una realidad que es firme. La verdad es una realidad firme, una realidad sólida. La verdad es obligatoria. La verdad representa algo que es certero. Representa algo en lo cual yo puedo descansar. Representa algo en lo cual yo puedo confiar. Puesto de otra forma, la verdad es realidad. La verdad es cómo algo realmente es. Esa es la verdad. Escuche bien ahora. La verdad no es como las cosas aparentan ser. La verdad no es como nosotros queremos que las cosas sean. La verdad no es lo que las encuestas digan. La verdad no es lo que Oprah, TikTok, YouTube puedan decir. La verdad no es la opinión de mis hijos, no es la opinión de mis padres, no es la opinión de mi esposo, no es la opinión de mi esposa. La verdad es la forma en que las cosas son porque Dios así dice que son y Dios lo ha afirmado. Y lo que Dios ha dicho en cuanto a la verdad tiene características. Creo que tenemos tiempo para una o dos de esas características. La primera es que la verdad es divina. La verdad que estamos hablando es la verdad divina, la verdad absoluta, la verdad universal, la verdad suprema es divina. ¿Qué quiere decir eso? Que proviene de Dios. No es muy complicado, no hay que ser muy inteligente. Quiere decir que esa verdad se origina con Dios. Por lo tanto, si se origina con Dios, quiere decir que la verdad nunca ha sido ni nunca será la recopilación, escuche que es importante, de pensamientos de una cultura o una sociedad, que es lo que en las universidades seculares y en muchos otros lugares, aún dentro de las iglesias y seminarios, se enseña en el día de hoy. Recopilaciones de pensamientos, nuevamente, de distintas personas, culturas o sociedades.
En otras palabras, que la verdad que es verdaderamente verdadera proviene de lo alto. ¿Se acuerda que la Escritura nos dice que hay sabiduría del mundo y hay sabiduría de lo alto? Sabiduría de lo alto es que viene de Dios, que es divina. Right? Y cuando decimos que viene de lo alto, que proviene de lo alto, quiere decir que proviene de los atributos de Dios, del carácter de Dios, de quien Dios es. Algunas cosas interesantes aquí que vale la pena señalar. Primeramente, que Dios el Padre, nosotros queremos un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí dice amén, aleluya. Por eso que cantamos la doxología que cantamos todos los domingos, proclamando que eso es lo que creemos. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Salvador, Consolador, unidos todos a alabar. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios el Padre es el Dios de la verdad. Salmo 31, versículo 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, pasaje que Cristo convirtió en realidad desde la cruz del Calvario. Pero dice el salmista, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. El que lo redimió es Jehová, Dios de verdad. Ese es Dios Padre. Dios de verdad. Dios el Hijo es la verdad. Sabemos que Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre excepto viene por mí. Juan 15, 26 confirma el hecho que Dios el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Consolador, letra mayúscula, a quien yo enviaré del Padre, Cristo hablando del Espíritu Santo, ¿ves la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que Dios el Padre es la verdad, Dios el Hijo es la verdad, y el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el Padre es el autor de la verdad, que Cristo es el proclamador de la verdad, predicador de la verdad, si usted quiere, y el Espíritu Santo es el iluminador de la verdad. Gloria a Dios. Can you get it? Ese que ilumina la verdad. Él es el que nos dice, that's not true. Suena bien, pero it's not true. There's so many times that we're listening to some preacher and we hear what the guy is preaching, and somewhere within us there's something saying, not true. We don't know exactly what is wrong, but the Spirit within us says, run, run. Porque ese es el Espíritu iluminador de la verdad. En su momento, mientras estudiamos la palabra, nos revela qué es lo que anda mal con eso. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es la verdad? Es la autorrevelación de la naturaleza, la mente y la voluntad de Dios. Y por lo tanto, todo lo que Dios piensa es la verdad. Todo lo que Dios dice es la verdad. Todo lo que Dios hace es la verdad. Dios es el único que determina la verdad. No es Oprah, ni Silvia Rezach, ni ninguna otra persona, ni ningún profeta nuevo. No hay nuevas revelaciones. Ya la revelación la tenemos aquí. Cualquier cosa nueva que se encuentre, eso no es verdad. Porque la verdad ya la tenemos. Lo que acabo de decir así, medio gritado y emocionado, es una verdad muy profunda. Y que tiene unas repercusiones sumamente serias. Sistema religioso de la mayor parte, del cual la mayor parte de nosotros salimos por nuestra herencia latinoamericana, está fundado precisamente en esa mentira de que hay personas que tienen la capacidad de incorporar nuevas verdades por el rol que supuestamente tiene.
Dios es el gobernador supremo de la verdad. Dios es el máximo estándar de la verdad. Todo lo que está de acuerdo con lo que Dios dice y hace es la verdad. Good. Escriba esto en sus notas. La verdad es lo que Dios diga que es. Esa cita me la puede adjudicar a mí, ¿ok? Es bien llanita como yo. La verdad es lo que Dios diga que es. Y se acabó, más nada que añadirle. Todo el mundo lo puede entender. Todos nos podemos gozar en eso. Así que la verdad es lo que Dios diga que es. Pecado es lo que Dios diga que es pecado. Amén. Gloria a Dios. Matrimonio es lo que Dios dice que es un matrimonio. Hombre y mujer, se acabó. Eso es lo que Dios dice en la palabra, ¿sí o no? Familia es lo que Dios dice que es familia. Amor es lo que Dios dice que es amor. Cuán urgente es para cada uno de nosotros, particularmente los que están casados y tienen hijos, para todos nosotros, porque tenemos interacción con todo el mundo, someternos a esa definición de amor, lo que Dios ha establecido. Como las cosas cambian, y cuando las cosas cambian, porque finalmente hemos podido someternos a la definición de amor de Dios, miramos para atrás y nos sentimos tan avergonzados de todo el tiempo que hemos malgastado. Todas las grandes oportunidades que Dios nos dio y las hemos malgastado. Cielo e infierno son lo que Dios dice que son. Aquí no necesitamos que nadie venga a decir que tuve un sueño, que Dios me levantó y que Dios me llevó allá y estuve con Él y fuimos y jugamos golf. ¡Qué pantalones! Yes, sí, hay gente. You know that, it's true. No que haya sido, sino que gente ha escrito libros y no solamente que gente escriba libros, la cuestión es que miles de personas los compran. Describiendo todas esas visitas que han tenido, y lo que Dios le dijo, y lo que vieron, y yo lo que le dije, y que son. No. Por último, moralidad es lo que Dios dice que es moralidad. Romanos capítulo 3, versículo 4, proclama a los cuatro vientos que lo que acabo de decir es absolutamente cierto. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Es decir, como hemos visto, la verdad es divina y llega a nosotros, debía haber dicho, del carácter y la mente de Dios. Por lo tanto, si vamos a conocer la verdad, si nos llega de Dios, importante, si nos llega de Dios, pues entonces no debemos buscar la verdad en nosotros mismos. Por eso, entre otras cosas, Proverbios capítulo 3, versículos 4, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, right? No te apoyes en tu propio entendimiento. No te dejes llevar por tu propio entendimiento, right? En todos tus caminos reconócelo y Él enderezará tus veredas. El punto nuevamente es que no debemos nuevamente buscar la verdad en nosotros mismos. No te dejes llevar por nuestro propio entendimiento. No, yo siento, yo sé que mi corazón, esto es lo que mi corazón me dice. Right? Los que por la misericordia de Dios hemos tenido el chance de crecer en una iglesia donde hemos recibido buena enseñanza bíblica, sabemos que ese es uno de los disparates más disparatados que un cristiano pueda decir. Persona inconversa, pues puede decir de esa forma, pero que un cristiano diga no, pero es que mi corazón me dice esto. La palabra dice eso, pastor, pero mi corazón, ¿qué Biblia es la que tú utilizas?
¿No te dice la Biblia que el corazón es más engañoso que cualquier cosa que él no podrá conocer? Así que si vamos a conocer la verdad, no debemos buscarla en nosotros mismos, no debemos buscarla en lo que dicen las encuestas, no debemos buscarla en lo que dicen en TikTok. No, yo he mencionado el TikTok ya 2 o 3 veces. Yo nunca he visto TikTok ni sé esa cuestión, pero yo sé que la mayor parte de la gente está envuelta con el TikTok, ¿right? Y que quizá algunos de los viejitos como yo no saben lo que es el TikTok, pero la mayor parte de los jóvenes saben lo que es el TikTok, ¿right? Y obviamente no debemos dejarnos llevar por lo que se dice en YouTube. 25, que es pura basura. Estoy convencido de que la solución a muchos de nuestros conflictos, nuevamente, está en decidirnos, tomar la decisión seria y formal de mirar a Dios y su palabra como la única fuente de la verdad verdaderamente verdadera. Y como le dije, hasta aquí es donde vamos a llegar en la tarde de hoy. Lo próximo que tenemos delante de nosotros acerca de estas características de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, lo inmutable de la palabra de Dios, lo demandante que es la palabra de Dios, muchísimas otras cosas en esa dirección, ¿ok? Pero vamos a orar un momentito y entonces pido al pastor Marcel y el pastor Willy. Mana, you did it? Right? Okay. All right. Hay algunas personas que nos están visitando en esta tarde y simplemente les comunico que nosotros en nuestra iglesia en gran medida celebramos lo que se conoce como comunión abierta. Esto es, usted no tiene que ser miembro de nuestra iglesia para participar de la Cena del Señor con nosotros. Lo que sí es que usted debe entender que Dios tiene unos requisitos para las personas que pueden participar de la Cena del Señor. ¿Ok? Y pues es nuestra costumbre, antes de tomar la Cena del Señor, pues identificar algunas de esas cosas, hacerlo de forma breve y para luego tomar entonces la Cena del Señor. Antes de hacerlo, preguntarle, ¿todo el mundo tiene los elementos? ¿Alguien no tiene los elementos? Levante su mano, raise your hand if you don't have the elements. Okay? All right. Vamos a orar un momentito. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por el tiempo que nos permites, Señor, pues tener juntos. Gracias por habernos regalado tu santa palabra. Gracias porque es la verdad. Y tu verdad nos salvó, tu verdad nos ha hecho libres. Hoy somos de la verdad porque tú nos diste un nacimiento espiritual, nos regeneraste, Señor. Y por eso es que podemos oír tu voz. Y en esta tarde nos has vuelto a hablar. Y en esta tarde vuelves a recordarnos que tú nos amas, que tú nunca nos vas a dejar, nos vas a abandonar, pero que tú quieres reinar en nuestra vida. Y que tú eres el buen pastor y quieres conducirnos junto a verdes pastos y aguas de reposo, y quieres confortar nuestra alma, y quieres, Señor, ungir nuestra cabeza con aceite y preparar banquete delante de nosotros, y te prometes a que tu misericordia y tu verdad habrán de estar diariamente detrás de nosotros, Señor. Pero tu verdad también nos confronta con grandes demandas, Padre Santo. Tu palabra nos dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestros labios, excepto aquella que es buena para la edificación de los que escuchan.
Tu palabra nos dice que no debemos ser vencidos por el mal, sino que debemos vencer el mal con el bien. Tu palabra nos exhorta a que periódicamente tomemos la cena del Señor, pero hace sumamente claro hincapié en que debemos tomar la cena del Señor dignamente. Que debemos aprovechar el tiempo previo a tomar la cena del Señor, los días, semanas antes, periodo de reflexión para recalibrar, para arreglar cuentas contigo y con algunas personas que quizás hayamos herido, hayamos ofendido, Señor, para perdonar a aquellos que han hecho lo mismo con nosotros, Señor. No queremos tomar la cena del Señor livianamente. Ya lo hemos hecho muchas veces en el pasado y tú has tenido misericordia de nosotros, pero cada vez nos hace más y más claro la seriedad, Señor, la adoración que te estamos brindando al momento de tomar la cena del Señor. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos. Trae esa luz espiritual tuya, ese flashlight espiritual y mira en lo profundo de nuestro corazón. Trae a nuestra mente, Señor, mientras esperamos para tomar la cena del Señor, lo que quede en nosotros que esté sucio, que no haya sido confesado, que no haya sido arrepentido, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia. En el nombre de Jesús. Amén.